madre soltera, descubre que sus vecinos difundieron chismes originados por su ex. Nunca imaginé que una simple sonrisa pudiera convertirse en mi condena. Nunca pensé que mirar por la ventana mientras sostenía a mi hijo me haría descubrir que el mundo podía ser tan cruel y traicionero. Aquella mañana todo parecía normal. El sol entraba tímidamente por la cortina blanca de mi pequeño apartamento. Pero algo en el aire olía a mentira, a susurros disfrazados de palabras inocentes. Cuando escuché por primera vez mi nombre mencionado en la calle, algo en mí se encogió. Un frío que me recorrió la espalda y me dejó paralizada. Mientras mi corazón latía con fuerza, pensé que era mi imaginación. Pero no, eran ellos, mis vecinos, hablando de mí, de mi vida, de cosas que solo yo y mi ex conocíamos, cosas que pensé que habían quedado atrás enterradas en un pasado que yo había querido olvidar. Y fue entonces cuando comprendí que algo estaba podrido, que alguien había decidido ensuciar mi nombre, que alguien me estaba mirando y juzgando antes de conocerme, que alguien estaba manipulando la verdad. Cada día al salir para llevar a mi hijo al colegio, sentía miradas que quemaban, susurros que no lograba escuchar del todo, pero que me hacían temblar por dentro. Mi corazón se llenaba de un peso que no podía explicar. La traición no siempre viene de donde uno espera, y yo estaba a punto de descubrirlo. Y fue en la tienda de la esquina cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un comentario que me hizo sentir que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Alguien decía que yo había mentido sobre mi ruptura, que mi ex era víctima de mis engaños. Y mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Cada pensamiento parecía un puñal que atravesaba mi pecho. Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande, y no podía escapar de esa sensación. Decidí seguir las pistas, sin saber que cada paso me acercaba a secretos que cambiarían mi vida. Comencé a observar a mis vecinos, a escuchar sus risas que ahora me parecían burlas, a notar cada mirada, cada gesto, cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido. Y fue en uno de esos momentos de silenciosa vigilancia que descubrí algo que me heló la sangre. Mi ex, el hombre que alguna vez juró amarme, se encontraba con ellos hablando, riendo, compartiendo secretos que yo jamás imaginé que podrían ser compartidos. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre, y mi corazón se debatía entre el miedo y la ira, entre el dolor y la necesidad de descubrir todo. Esa noche, al llegar a casa con mi hijo dormido en mis brazos, sentí que las paredes del apartamento se cerraban sobre mí, que cada sombra era un susurro, que cada sonido era una advertencia. Y fue entonces cuando escuché un golpe en la puerta. Alguien tocaba, alguien esperaba. Mi instinto me decía no abrir, pero mi curiosidad, mezcla de miedo y necesidad de respuestas, me obligó a girar la perilla. Y frente a mí estaba la vecina del tercero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, con un sobre en la mano. Y dentro de ese sobre, cartas, fotos, mensajes, todo lo que habían inventado, todo lo que habían difundido, todo lo que habían usado para destrozar mi reputación, y mi mente giraba. No podía creer que las personas en las que confié, las que consideré cercanas, fueran capaces de algo tan cruel, y mientras leía, mientras sostenía cada prueba, sentí que mi mundo se desmoronaba, pero también que algo dentro de mí despertaba, una fuerza que no sabía que tenía. Decidí enfrentar a mi ex, a él que creía haber superado, y cada palabra que salía de su boca parecía una daga. Cada explicación era un intento de limpiar su conciencia, mientras la mía sangraba. Y fue en ese momento que descubrí la verdad más dolorosa. No solo había chismes, no solo había mentiras, había un plan, un juego que me había convertido en peón, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero entre el dolor, entre la traición, también surgió claridad, porque la verdad, aunque dolorosa, me daba poder, y supe que debía actuar, que debía proteger a mi hijo y a mí misma de quienes pensaban que podían destruirnos con palabras. Los días siguientes fueron un infierno, pero también una revelación. Cada mirada, cada susurro, cada gesto cobraba sentido. Y yo comencé a trazar mi propia estrategia, no de venganza, sino de justicia, de exposition, de supervivencia emocional. Y mientras lo hacía,
descubrí algo inesperado. Alguien entre los vecinos, alguien que siempre había parecido indiferente, en realidad me había protegido, había recogido pruebas, había observado y en ese descubrimiento sentí una mezcla de alivio y sorpresa, porque el mundo no era tan oscuro como parecía, porque incluso en la traición más cruel hay destellos de lealtad que nos recuerdan que no estamos solos. Una tarde, mientras mi hijo jugaba en el parque, lo observé con una mezcla de amor y miedo, pensando en cómo todo lo que había pasado podría afectarlo. Y fue entonces que recibí un mensaje anónimo, solo 3 palabras: sé la verdad, y mi corazón se aceleró, porque no sabía si era una amenaza, una advertencia o una ayuda. Y mientras caminaba hacia casa con la cabeza llena de preguntas, comprendí que la historia no había terminado, que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg, y que cada decisión que tomara a partir de ahora definiría no solo mi reputación, sino nuestra vida. Esa noche soñé con mi ex, con los vecinos, con los secretos, con los susurros, y desperté con lágrimas, con miedo y con resolución, porque comprendí que la traición no define quién soy, que la mentira no puede derrotar la verdad, y que incluso en el dolor, incluso en la humillación, hay fuerzas que desconocemos dentro de nosotros mismos, fuerzas que nos permiten levantarnos, luchar y proteger lo que más amamos. Y mientras abrazaba a mi hijo, sintiendo su respiración tranquila sobre mi pecho, supe que mi historia apenas comenzaba, que los chismes eran solo un capítulo. YQ la vida, con sus giros, sus secretos y sus cliffhangers, aún tenía mucho que mostrarme. Los días siguientes trajeron confrontaciones, revelaciones parciales, miradas que lo decían todo, sin necesidad de palabras. Y una noche, al abrir la puerta, otra sorpresa me esperaba. Alguien había dejado un sobre con fotos de mi ex y los vecinos, pero también cartas de disculpa, de confesión. Y mientras leía, entendí que nada es lo que parece, que cada persona guarda secretos y que la verdad, aunque dolorosa, puede liberar, pero también atar. Y que cada elección, cada paso, nos acerca a la luz o al abismo. Y así, entre susurros, miradas y cartas, comprendí que la vida es un juego de sombras y luces, que cada traición lleva consigo la semilla de la redención, y que aunque los chismes habían intentado destruirme, habían despertado en mí una fuerza que no conocía, una determinación que me haría seguir adelante, proteger a mi hijo y reconstruir nuestra vida. Mientras en el horizonte, nuevas preguntas, nuevos secretos y nuevas historias esperaban ser descubiertas, dejando en mi corazón la certeza de que aunque el dolor sea intenso, la esperanza siempre encuentra su camino.